Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de Tejidos Jos. Mi nombre es Jocelyn. Hoy día vamos a realizar estas lindas margaritas. Los materiales que he utilizado, en mi caso he utilizado hilo 100% algodón de color verde, amarillo y blanco. Ustedes pueden utilizar el material que ustedes tengan o el que más les guste. Este hilo de algodón es de 4 hebras. Y yo, para hacer la parte de acá del medio amarilla, la parte verde de atrás y los pétalos, voy a utilizar este crochet que es de 4.5 milímetros para que así me quede más grande. Y también lo voy a tejer en doble hebra, por eso es que estoy utilizando este crochet, ¿ya? Porque toda esta parte de acá, la del medio y los pétalos, lo voy a tejer en doble hebra. Ahora, para hacer la parte de las hojas, sí voy a utilizar un crochet de un número menos, este de acá, que es de 3.5 milímetros, para tejer las hojas. Y las hojas sí lo voy a tejer con una sola hebra, ya. Entonces serían esos dos crochets, un poco de relleno sintético para poner acá en la parte del medio de la margarita. Este palito de acá es un palito de madera que lo vamos a forrar para colocarle acá abajo. Y en la parte de las hojas también le vamos a colocar alambre. Este es un alambre delgado, es el más delgado que he conseguido, es de 0.3 milímetros. Vamos a necesitarlo para las hojas. Y después vamos a necesitar marcador de puntos, una tijera, aguja lanera y silicona. En mi caso voy a utilizar esta de acá, que es silicona líquida, pero si ustedes tienen silicona caliente, mejor, porque seca más rápido. Entonces esos serían todos los materiales, así que comencemos. Vamos a comenzar tejiendo con las 2 hebras. Esta vez vamos a tejer con 2 hebras para que así nos quede más grande la flor, esta margarita que vamos a hacer. Entonces agarramos las 2 hebras y comenzamos haciendo un anillo mágico de esta manera. Ingresamos aquí, jalamos hebra y hacemos aquí una cadenita. Adentro del anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. Entonces contamos ahí 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Ahora jalamos acá la hebra más pequeña para cerrar, jalamos bien, y en la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tejer 2 puntos bajos en cada punto. Ya, los aumentos es tejer 2 puntos bajos en cada punto. Entonces empezamos ahí en el primer punto tejiendo 1. Si desean, ahí pueden marcar su primer punto para que no se pierdan en las vueltas, ya. Entonces ahí tejen 1, en el mismo punto tejemos otro, van 2, en el siguiente 3, otro más, 4, acá ya voy 11, y en el mismo punto, este ya es el último, serían 12. Entonces en esta segunda vuelta me van a quedar 12 puntos bajos. Recuerden que esta parte del medio la estoy tejiendo con un crochet de 4.5 milímetros porque estoy utilizando doble hebra. Ahora nos tocaría hacer la tercera vuelta, y en la tercera vuelta vamos a tejer 12 puntos bajos, o sea, vamos a tejer un punto bajo en cada punto, ya. Entonces ahí tejemos igual, siempre nuestro primer punto lo marcamos y seguimos tejiendo un punto bajo en cada punto hasta terminar la vuelta, y nos van a quedar 12. Aquí ya terminé de tejer la tercera vuelta y ahora vamos a cortar para hacer un cierre invisible. Cortamos dejando una hebra pequeña nada más, y aquí jalamos así. Hay que sacar el marcador y con la aguja lanera vamos a hacer un punto, así como un cierre invisible. Yo ya les había enseñado antes esto, vamos a repetirlo siempre. Aquí en el siguiente punto no entramos, sino en el que sigue. Entramos por aquí adelante y jalamos ahí, así, ¿ven? Y del punto de donde hemos salido entramos así y jalamos, y ahí se ha formado otra trencita así, ¿ven? De la misma manera se forma un punto. Y ahora acá por la parte de atrás
podemos esconder esta hebra pasando así adentro de los puntos que hay acá atrás. La escondemos así y listo. Y acá con la hebra que hemos comenzado el anillo mágico podemos cortar un poco más pequeño esto y se va a quedar ahí, no se va a mover porque eso va a ir por atrás. Ya a la hora que empecemos a tejer los pétalos, eso va a quedar bien asegurado. Ya, entonces de esta parte vamos a hacer dos iguales, una en amarillo y otra en verde, que acá yo ya la hice. Ya, entonces cuando ya tengan las dos partes tejidas, lo que vamos a hacer es empezar a hacer los pétalos. Entonces los juntamos aquí, ya, y con el hilo de color blanco, aquí el hilo de color blanco igual lo he juntado para tejer en 2 hebras. De la misma manera tejemos con este crochet de 4.5 milímetros y comenzamos aquí haciendo un nudo deslizado de esta manera para formar una cadenita. Ya, entonces esta cadenita la vamos a ingresar aquí. Ingresamos por cualquier punto de acá. Como estamos tejiendo en doble hebra, siempre fíjense que agarren todas las hebras, ya las 2 hebras juntas, y agarramos un punto acá del verde también. Y ahora lo que hacemos es ingresar esta cadenita aquí, así. Ahora vamos a hacer 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, y vamos a comenzar haciendo, vamos a hacer acá 2 puntos altos triples. Los puntos altos triples son con 3 lazadas. Ahí agarramos 1, 2, 3 lazadas, ingresamos en ese mismo punto, ahí pasando por los 2 lados juntos, y pasamos acá por 2, por 2, por 2 y por 2, y de esa manera el punto va a quedar más largo. Ya, volvemos a hacer otro punto alto triple en el mismo punto. Entonces agarramos 1, 2, 3 lazadas, ingresamos ahí en el mismo punto y pasamos acá así por 2, por 2, por 2 y por 2, y ahí hice otro punto alto triple. ¿Ven? Ahora lo que vamos a hacer es hacer 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas, y en el mismo punto vamos a hacer un punto deslizado de esta manera, y aquí hacemos un punto deslizado, y ahí hemos formado nuestro primer pétalo. ¿Ven? Quedó largo porque hemos hecho el punto alto triple. Ahora, para empezar a hacer el siguiente pétalo, siempre nos deslizamos al siguiente punto, ya con un punto deslizado, avanzamos ahí, hacemos el punto deslizado y comenzamos ahí en el siguiente punto. De la misma manera, con 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Y en el mismo punto vamos a hacer un punto alto triple, que es con 3 lazadas. ¿Ya? Entonces ingresamos ahí, pasamos por 2, por 2, por 2 y por 2. Volvemos a hacer otro punto alto triple con 3 lazadas. En el mismo punto pasamos así, pasamos por 2, por 2, por 2 y por 2. Ahora hacemos 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, y en el mismo punto hacemos un punto deslizado, ya, así, y de esa manera hemos formado el segundo pétalo. Ya, ahora para empezar a hacer el siguiente pétalo, siempre nos pasamos al siguiente punto haciendo un punto deslizado y volvemos a hacer lo mismo, 5 cadenas, 2 puntos altos triples y 5 cadenas en el mismo punto. Ya, entonces vamos a hacer de esta misma manera que hemos hecho estos dos, vamos a hacer en total 12 pétalos porque tenemos 12 puntos. Ya, entonces cuando ya hayan hecho 10 pétalos lo vamos a rellenar un poco, ya, con el algodón acá, con el relleno de algodón rellenamos un poco y de ahí terminamos haciendo los últimos pétalos para poder cerrar. Voy a avanzar todo, voy a rellenar un poco aquí en la parte del medio y les muestro ahí cómo vamos a cerrar.
Miren, acá ya hice mis 12 pétalos. Cuando iba a 10 pétalos le puse el relleno y después terminé haciendo mis últimos 2 pétalos. Este ya es el último. Ya voy a terminar acá. Me falta hacer las 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y en ese mismo punto voy a hacer el punto deslizado de esta manera. Y vamos a hacer ahora una cadena aquí para cerrar, y acá cortamos hebra, yo ya corté, y jalamos así y ahí se forma un nudito, ¿ven? Y de esa manera ya tendríamos los 12 pétalos hechos. Los acomodan bien, lo pueden poner así, uno encima de otro para que quede más bonito. Miren qué bonita queda nuestra margarita. Ahora por la parte de atrás lo que podemos hacer, estas hebras con las que hemos comenzado y con las que hemos terminado, con la aguja lanera la van a esconder por acá adentro. Ya, yo lo que siempre hago es acá cortar las hebras que me quedan del mismo tamaño. Voy a ingresar por ahí para salir así por el otro lado, y por ahí aprovecho en perder mis hebras que tengo aquí, así, y jalo por acá. Voy jalando así, de esta manera, así, ahí está, así hasta que se esconda bien, ven. Y acá la hebra que me queda la corto y listo. Aquí puedo esconder este poquito que me queda aquí, lo escondo y ya quedó. Ven, por la parte de atrás no se nota ahí, y nos quedaría lista la parte de arriba de nuestra margarita. Ahora lo que vamos a hacer es colocarle el palito, forrarlo y hacer la parte de la hoja. Miren, acá por la parte de atrás separan acá y ingresan ahí primero con el palito para que abran ahí un poco. Y ahora lo que vamos a hacer es echarle silicona a nuestro palito. Yo voy a trabajar con silicona fría. Si ustedes tienen silicona caliente, pues también la pueden utilizar, porque la silicona caliente inclusive seca más rápido. Entonces cuando ya le echaron ahí la silicona, ingresan por ahí con el palito hasta ahí más o menos, hasta que llegue aquí, y con la silicona que me queda ahí voy a empezar a forrar con el hilo de color verde. Así, y aquí le voy dando vuelta y le voy a subir ahí y voy a pegar bien ahí la parte de arriba, y le vamos a seguir dando vuelta así de esta manera, y vamos subiendo ahí dándole vuelta así, lo van subiendo de esta manera. Lo vamos a forrar hasta llegar a la parte de abajo, ya hasta llegar aquí. Miren, acá ya lo terminé de forrar. Acá al último lo cortan y le eché siempre, yo siempre acá al final le echo igual un poco de silicona y lo pego ahí y listo. Van a esperar ahí que se seque. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a reservar esta margarita para hacer la parte de las hojas. Para hacer las hojas voy a utilizar este crochet, que es un número menos, es de 3.5 milímetros, ya, este de aquí. Y vamos a comenzar con el color verde. Voy a hacer 10 cadenas. Entonces ahí vamos contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cadenas. Ahora empezamos haciendo puntos altos, retrocediendo acá 1, 2. En el tercer punto ingresamos aquí haciendo un punto alto. En el siguiente punto hacemos otro punto alto. En el siguiente punto otro punto alto. Entonces acá ya hice, aparte de las cadenas, 3 puntos altos. Ahora aquí
voy a hacer un punto medio alto, en el siguiente otro punto medio alto y en el siguiente punto otro punto medio alto. Ahora he hecho 3 puntos medios altos. Aquí me quedan 2 puntos, 2 cadenas, y voy a hacer 2 puntos bajos. Ahí hago un punto bajo y en el siguiente hacemos otro punto bajo. Ahora vamos a hacer un punto picot. Vamos a subir así con 2 cadenas y vamos a ingresar aquí en este punto de acá, haciendo un punto deslizado de esta manera, y ahí hemos formado un piquito. Ahora con el alambre van a cortar. Este es un alambre delgado de 0.3 milímetros, es el más delgado que he conseguido. Lo van a cortar así, del tamaño de la hoja, un poquito más, ¿ya? Porque esto de ahí lo vamos a enrollar. Entonces lo que voy a hacer aquí es, voy a tejer ahora por este lado de las cadenas, de la misma manera que he tejido aquí. Entonces aquí en el primer punto ingreso, paso mi alambre aquí, que ya está doblado a la mitad, así, ingreso ahí y tejo todo junto, escondiendo esa hebrita también que hay ahí. Ahí hago un punto bajo, entonces ahí ya se quedó enganchado mi alambre. En el siguiente punto, tejiendo todo junto, agarrando el alambre y esta hebra pequeña que quedó, tejo otro punto bajo. Ahí van 2 puntos bajos. En el siguiente punto voy a tejer un punto medio alto. En el siguiente punto otro punto medio alto. En el siguiente punto otro punto medio alto. Ahí ya serían 3 puntos medios altos. Ahora en el siguiente punto vamos a hacer un punto alto. En el siguiente hacemos otro punto alto y en el último punto hacemos otro punto alto. Ahí hemos hecho 3 puntos altos, ¿ya? Ahora lo que vamos a hacer es, tejemos 2 cadenas y aquí donde están estas cadenas, aquí hacemos un punto deslizado de esta manera, hacemos una cadenita y cortamos una hebra pequeña para de ahí poder enrollar esta pequeña hebra en el palito, y ahí jalamos para que quede un nudito, y ven, así ya nos quedó nuestra hojita. De esta podemos hacer dos iguales, ven, yo ya hice la otra. Ahora que ya tienen las 2 hojitas, vamos a colocarlo en nuestra flor margarita. Miren, acá yo ya coloqué una de las hojitas. Les voy a enseñar cómo coloco la otra para que ustedes también lo puedan hacer. Lo que hice es, miren, una arriba y una un poquito más abajo la voy a colocar ahí. Lo que hago es, con el alambre le doy unas 2 vueltitas, será nada más. Ahí va una. Así. Y le dan otra vueltita de esa manera. Así. Y ahora lo que hago es echarle silicona. Aquí un poquito de silicona en esta parte, hasta la parte de atrás, porque ahí le voy a dar vuelta al hilito que nos queda. Y con este hilito que nos quedó, lo que vamos a hacer es cubrir el alambre, ¿ya? Le vamos dando vuelta así encima de nuestro alambre, así, de esta manera, hasta que ya lo cubran bien. Y aquí en la parte de atrás yo creo que lo podemos pegar ahí con otro puntito y cortamos la hebra que nos sobra. Ahí cortamos la hebra que nos sobra y lo pegamos bien, y nos quedaría así, ven. De ahí acomodan la hojita, acomodan ahí la margarita, también los pétalos, y nos quedaría lista. Miren qué linda se ve nuestra flor margarita.
Yo acá hice otra también, se las voy a mostrar. Y tengo otra. Y eso sería todo por el video de hoy. Si les ha gustado, no se olviden dejarme un like, dejar un comentario, compartir el video con otra persona. Y si todavía no se han suscrito, los invito a suscribirse al canal. Recuerden también que en el canal, en mi perfil, tengo una lista de reproducción que solamente es de flores. Ahí van a encontrar rosas, tulipanes, girasoles, van a encontrar lirios. Entonces ahí lo pueden buscar también. Espero que se encuentren muy bien y nos vemos hasta el siguiente tutorial.